Chicos, por favor, abran el código que empezamos a hacer la vez pasada. Alguien me escribió, dije, disculpe, una pregunta, ¿le sabe cuánto más o menos sale? No sé, chicos, cuánto costará eso del título. La verdad, no sabría decirles. Si me escribes un mensajito mañana, más o menos para preguntar, pero en la mañana a las 9, 10, porque a esa hora saben estar las personas en la secretaría. ¿Me escuchan, chicos? Ya. Pensé que estaba hablando solito. Ya, listo. Ya, entonces, miren, la vez pasada describimos la cabecera, decíamos, ¿no? Lo que necesita el controlador y habíamos, bueno, creo que cerré mi planta. Pongamos rápido la planta, ¿ya? Donde vamos a hacer el sistema de control. Hoy vamos a hacer la prueba PileSign de un sistema de orden superior. Ya, yo voy a utilizar el método de Euler para resolver esto. Luego ustedes van a tener que hacer el método de Rumble-Kutta para la integración. ¿De acuerdo? Ya. Esperemos un ratito que se abra. Ya, entonces transfer function. Ya, entonces era 3 y 2. Ya, ok. Y el controlador, acuérdense que tenía aquí lo mismo, ¿no? Era 1, 3 y 2. Y abajo le teníamos como, me dicen el valor del polo, chicos. Que era igual el valor del polo. 766. Sí, pero... Y 0, ¿no? Ya. Y el K, el gain. ¿Cuánto nos dio el gain? 28.69 puesto. Ya. Ok, ahí está. Aquí, le conectamos acá y terminamos con el comparador. Ya. Entonces aquí ponemos el comparador.
más menos, ¿no? Bueno, hasta ahí decíamos que aprobamos la asignatura de ingeniería de control. Entonces, 0, final value, scope. Y bueno, debió esto responder a nuestras condiciones de diseño. Entonces vamos al modeling, run. Y el problema que teníamos era con el salto enorme de energía, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es poner otra transfer function para el filtro. Ya. Este también va a ser parte de del trabajo. Entonces aquí tendría que ir igual, ¿no? El término independiente del filtro y las mismas características del controlador. Entonces aquí tendríamos 1, 3 y 2. Para que no afecte nuestra dinámica, ¿no? Entonces ya. Acuérdense que en el infinito esto tiende a ser 0. Nos quedaría 2 para 2, 1. Entonces no variamos nada en la entrada. Y aquí doble clic. Sí, puse bien. Sí está bien todo, ¿no? No sé por qué me da algo así. No, Denny. Ya ahí está. Ah, no, pero es la energía. Ahí está. Vamos a este 5 ya. Ya ahí está mejor. Sí, este filtro no sé por qué le cambió algo, puse diferente que la vez pasada. ¿Mm? Bueno, ya que le llevemos de discreto, le volvemos a poner. No, dejémosle. No sé por qué me cambió la. No debería. Ya, tal vez nos falta un poquito más de ganancia, ¿no? Eso falta ajustar. Bueno, dejémosle esta característica que con ese voy a hacer el código embebido en Python. Entonces la idea es reemplazar aquí el controlador y obtener los mismos resultados que con el modelado matemático. Sí, puede ser que me falte. Bueno, como estoy eliminando polos y ceros, entonces puede ser que esta dinámica le esté retardando a la planta, ¿no? Entonces le voy a dejar así. Ya. Luego vamos a ver otro método para compensar esto y ya luego poner el filtro. Ya. De todas maneras, ahora nos toca realizar la implementación del código, es decir, vamos a reemplazar este controlador, esto que está aquí, por un código C, ¿de acuerdo? Para hacer primero el SILE, luego realizaremos el PY. Bueno, entonces vamos para acá, guardemos de una vez, ¿no? Nuestro sistema de segundo orden. Vamos por acá, save, y le ponemos a controlador segundo orden. Ya, ya lo tenemos ahí. Entonces ahora sí vamos para acá. El código C. Entonces a este le hacemos editor, save as. ¿De acuerdo? Aquí le ponemos como todos los archivos y le llamamos
lo mismo, ¿no? Controlador 2, pero punto C, controlador. Pero este es el punto C. Ya, acuérdense que debemos implementar esta interfaz que tenemos aquí. Ok, bueno, entonces lo mismo de siempre, vamos por acá. Ponemos include la librería matemática, mat.h. Sí, luego lo que ponemos aquí es el controlador, la librería. Se llama include el header, ¿no? Controlador 2.h. Algunos le ponen librería, pero bueno, nosotros lo vamos a manejar así. Y el típico type define doble. Le cambiamos el nombre por real, ¿no? Ya, para que sean real. Ya, acuérdense que nuestra... Si ven el cuadernito de ayer, el cuadernito de la semana, en los apuntes de la semana anterior, habíamos escrito la ecuación del controlador. X punto va a ser igual a, en variables de estado, ¿no? Más B, Q, vamos a decir más B. No le va a poner U, porque U es la salida del controlador. E sería la entrada, ¿no? Entonces le vamos a poner Q. Y U es igual a X1. Eso fue lo que habíamos escrito de manera general, ¿no? Habíamos escrito las variables de estado del controlador. Ahora lo que necesitamos resolver son las variables de estado del controlador. Tenemos dos funciones que implementar, que las voy a copiar de aquí, tal cual. De la librería para no equivocarme. O sea, void controlador 2 initialize, real step time, y real controlador 2 update, y esta recibía como variable de entrada el error. Sí, el error, ya. Bueno, y ahora nada más nos queda que declarar lo que vamos a utilizar de entrada. Entonces vamos a poner un static entero. Acuérdense que teníamos una bandera que nos indicaba que habíamos empezado la integración started, que ya empezó, ¿de acuerdo? Ahora hacemos un static real y aquí vamos a poner el paso de integración del método que vamos a utilizar. El inverso, vamos a utilizar, miren, la derivada, que le vamos a llamar así, ¿no? El valor anterior del error. Entonces, supongamos que tenemos aquí donde ponemos un comentario. Aquí, entonces, supongamos que tengo el error en el instante es ET, ¿cierto? El error previo, el error anterior, se hace referencia a ET-1. Y el otro sería ET-2. ¿De acuerdo? Ya, entonces este sería el error actual, el error anterior y el error 2 valores de atrás. Entonces el M previo del error es este, ¿no? ET-1. Y aquí tendríamos M a 2 previo, que sería este T-2, punto y coma. Ya, acuérdense que el static significa que cuando arranque esto, pues ya asignamos valores de memoria, cargamos en memoria estas variables con 0, ¿no? Con 0. Ya. Ahora, como nuestro controlador es de segundo orden, voy a necesitar de dos variables de estado, como static. Entonces le ponemos real. Nuestras variables de estado van a ser la integral de x1 y la integral de x2.
Acuérdense que cuando representamos en variables de estado, teníamos en el controlador x1 y x2. Esas serían como las variables que se deben inicializar cuando cargue este programa, ¿no? Entonces, en la memoria, las integrales de las variables de estado se van a inicializar en cero. Además, las derivadas del error se van a inicializar en cero. El error no inicializo en cero porque no sé cuánto va a ser el error, pero las derivadas sí van a estar en cero. Ya. Y ahora implementamos este void. Ya, void. Entonces, primero cargamos el paso de integración. Los voy a dejar aquí porque esto suele aparecer en preguntas de complejidad. Luego ustedes corrigen las tildes. Ya. Entonces, miren, el paso de integración es justamente el step time que yo le envío o le enviamos nosotros desde Simulink. Entonces le ponemos step time. ¿De acuerdo? Y eso enviamos nosotros desde Simulink. Ya, punto com. Ahora, lo que necesitamos es calcular el inverso de ese step time. Entonces le ponemos a m rate abajo inverso, rate abajo h, va a ser igual a 1 sobre el step time. Ya. Entonces ya está, el paso de integración. Iniciamos el proceso, ¿no? Es decir, ya empezamos. Entonces lo ponemos aquí. Iniciamos el proceso, entonces, bueno, al inicializar el proceso decimos que igual a 0, ¿no? O sea, es decir, aquí todavía estamos en 0, ¿no? Cargamos ese started en 0, indicándole que vamos a arrancar. Ya. Y inicializamos todas las derivadas, las vamos a poner en 0. A pesar que cuando hacemos este static real, arrancamos esto, ya se cargan en 0. Aquí les voy a poner el valor, ¿no? De 0. Es muy importante que eso lo hagamos. Entonces ponemos que la segunda derivada es igual a 0. Aquí me falta pref, ¿no? Luego me va a molestar al momento de la compilación. Es decir, no, bueno, no las derivadas, sino los valores anteriores, ¿no? Es decir, me refiero a este, ¿no? T2, 0. Y aquí le ponemos que mpref del error es igual a 0. Entonces me refiero a estos valores, ¿no? Que van a estar, que los cargamos en 0. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar, empezamos desde ET, desde este instante. Un instante atrás no sabemos, por eso le ponemos 0. Peor 2 instantes atrás, no sabemos. Al momento de inicializar en T 0 segundos es este. En menos 1 segundo no sabemos, en menos 2 segundos no sabemos. Entonces a eso es lo que me refiero, le ponemos 0. Y además que las integrales de las variables de estado también las vamos a poner en 0. Las integrales de las variables de estado en 0. Voy a copiar esto para que esto le voy a poner es igual a 0. Bueno, cuando declaren doubles y no sean enteros, entonces hagamos eso, ¿no? Para que en la depuración ustedes puedan saber qué tipo de dato es, ¿no? Así nos damos cuenta que estos son tipo de datos reales. Ya.
Entonces x2 es igual a 0, las variables de estado van a ser igual a 0, y con eso ya hemos inicializado nuestro controlador. ¿Qué necesitamos para inicializar? El paso de integración para cualquier método de integración. Si vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada o el criterio de la primera derivada, entonces necesitamos inicializar estos tactos. Acuérdense que en la ecuación del controlador que tenemos en los apuntes, tenemos un E2 puntos. ¿De acuerdo? Tenemos una segunda derivada del error. Y para calcular la segunda derivada del error, necesitamos de este valor. Ojo, que esta no es la segunda derivada, ¿no? Sino que este es el valor del error, 2 tactos atrás. Y esta es la derivada del error, un tacto atrás. Y este es el error, perdón, este es el valor del error, 2 tactos atrás. Este es el valor del error, un tacto atrás. Y este es el valor del error actual. No son las derivadas. Con estos valores yo voy a calcular las derivadas en dependencia del orden de la derivada. Si es la derivada de primer orden, entonces necesito este menos este dividido por h. Si es la derivada de segundo orden, es este más 2 de este menos este dividido para h elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a depender del orden de la derivada. Ya. Ahora sí ya vamos a realizar la estrategia de control. Entonces vamos a poner aquí la segunda función que debemos implementar. Fíjense que es tan simple la implementación del controlador del PID, incluso en software, que por eso es bastante popular, ¿no? Ya. Entonces, declaremos las variables que vamos a utilizar. La derivada, la primera derivada, y la derivada de orden 2. Es decir, E', E2'. ¿De acuerdo? Y necesitamos la salida del controlador. Acuérdense que el controlador, de cómo nos va a dar un error, ¿no? Acuérdense que la entrada del controlador es el error, la salida del controlador es la señal de control U, que es la entrada de la planta. Vamos a declarar unas variables que nos van a ayudar. Por ejemplo, B, acuérdense que B en nuestra ecuación es igual a K por, si ven el cuadernito, ¿no? Por E2' más AE' más BE. Eso es B, ¿no? Eso es B. Ya. Tenemos X1, la primera variable de estado del controlador, X2, la segunda variable de estado del controlador, X1 dot, que es la X1 punto, ¿no? Y este es X2 punto. Entonces, para esto, fíjense en la variable de estado, en la ecuación de estados del controlador que habíamos puesto que X1 punto es igual a X2, X2 punto es igual a V menos PX2. Acuérdense de esa notación que hicimos la clase anterior en la pizarra, en la pizarra. Entonces, ya tenemos las variables que vamos a utilizar. Ahora lo que vamos a empezar es calculando las derivadas del error. ¿Por qué la derivada del error? Si ustedes se fijan en la clase, en el cuaderno anterior, cuando estábamos haciendo las variables de estado, x2 punto es igual a k, la constante, la ganancia del amplificador, por la derivada, segunda derivada del error, más a por la derivada del error, más be. Entonces debemos calcular esas derivadas. ¿Ok? Ya, empecemos. Decimos, sí. Ya empezamos, ¿no? mstart. ¿Ok? Sí, ya empezamos. Entonces calculamos la derivada. Entonces decimos, sí, en efecto, acabamos de empezar. Esta banderita le ponemos en 1, ya estamos empezando. Decimos que la primera derivada va a ser igual a 0 al inicio, ¿no? Porque cuando ponen play, arrancamos, tenemos un solo valor.
Y no sabemos, con un solo valor no se puede calcular ni la primera derivada, peor la segunda derivada, ¿no? Por eso las inicializamos en cero. Ya. Ahora sí. Ya pasó una operación. Es decir, ya le dimos play. Una vez al dar play, ¿qué pasó al inicio? ¿No? Inicializamos el controlador. Entonces cargamos el paso de integración. Tenemos nuestra banderita que todavía no estamos resolviendo la ecuación del controlador, por eso ponemos aquí cero. Decimos, no, esto solo estamos inicializando, no estamos resolviendo el, el controlador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a poner que las derivadas, estos valores son cero, porque no he hecho ninguna lectura, y obviamente las integrales de las variables de estado del controlador van a ser cero, porque no hemos hecho todavía ninguna lectura. Ok, entonces de ahí pasamos acá. Entonces, bueno, estas son nuestras variables iniciales. Decimos, si todavía estamos en cero, ¿de acuerdo? Si todavía estamos en cero, lo mismo, ¿no? No uno, estamos en cero. Si estamos en cero, ahora sí ponle uno porque ya entramos a la ecuación, a la función que realiza el controlador. Ponle uno porque ya estamos aquí. Entonces ya le pone uno. Acuérdense que no estábamos en la función que realiza el controlador, estábamos en cero. Ah, como ya entramos, ahora sí le digo, ponle uno porque ya estamos aquí. Ok, ya estamos ahí. Entonces, pero todavía no tenemos valores para calcular derivadas. Entonces, ponles para el primer cálculo, para la primera iteración, pon las derivadas en cero. ¿De acuerdo? Ya estamos con las derivadas en cero. Ya, else. Es decir, ya no es la primera iteración, ya no es el primer cálculo. Y ahora sí empezamos con el cálculo del controlador. Ya, vamos a calcular las derivadas. Voy a poner aquí un mensajito así. Calcular las derivadas. Yo creo que se habrán olvidado del curso de métodos numéricos. Bueno, E', T es igual. Bueno, esta es facilita, ¿no es cierto? Esto es ET menos ET menos 1, ¿no es cierto? Y todo esto dividido para H. Ya, esa es la definición de la derivada, no es el valor final, no el valor inicial dividido para el paso de integración. Ya está. La segunda derivada va a ser igual. Entonces, este tenemos ET menos 2 por E, entonces 2 por E T menos 1, ¿de acuerdo? Más E por T menos 2, y esto dividido para H elevado al cuadrado. Ya. Con eso ya calculamos las dos derivadas. Bueno, eso vamos a escribir en código. Eso es lo que está ahí, ¿no? Eso es lo que vamos a escribir en código. Entonces ponemos la derivada, ¿cierto? De primer orden, la primera derivada va a ser igual al error menos el valor anterior del error. Dividido para H. Ya, o lo que es lo mismo, multiplicado por M inverso H. ¿Cierto? Da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Entonces, en nuestra nomenclatura, bueno, error, error, el previo es ET menos 1. Hay algunos que encontrarán en alguna literatura que el M previo lo ponen como ET menos 1. ¿De acuerdo? Ese sería el ET menos 1. Le ponen ET menos 2. Sí, entonces puede ser que se encuentren en la literatura, si van a ver algún otro código, no sé qué. Entonces, para que entiendan la nomenclatura, ¿ya?
Pero de todas maneras, derivada, derivada. Algunos le pondrían así, ¿no? El dot. Pero en este caso no es de dot porque el dot se utiliza para, algunos ponen, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con eso porque el dot se usa para variables de estado. No estoy trabajando con variables de estado del error, por eso no uso el dot. Ya. Entonces simplemente pongo derivada. Tal vez debía haber puesto no, derivada del error, pero como estamos trabajando con controladores, se entiende que es la derivada del error. Ya. Ahora ponemos la segunda derivada del error. Entonces le ponemos deriv 2, la segunda derivada del error va a ser igual. Entonces sería, la lógica sería ¿no es cierto? Menos 2 por el valor del error, el valor anterior del error. Entonces ponemos 2m pref error. Recuerden que sería entonces 2 por et menos 1. Esto sería 2 por et menos 1 más dos valores anteriores. Entonces sería m 2 pref del error. Entonces en nuestro caso, este et menos 2 sería esto de aquí. Ya. Dividido para h al cuadrado, por lo que es lo mismo por m inverso h por m inverso h. Bueno, la multiplicación tiene muchas justificaciones. ¿Por qué? El computador trabaja con sumas y multiplicaciones. Las divisiones provocan el desbordamiento de los datos, porque puedo tener, por ejemplo, un valor de, algo así, ¿no? Podemos tener un valor de, supongamos un h bien pequeño, ¿no? Supongamos que tenemos un h bien pequeñito. Entonces, miren lo que provoca eso. Y si, por ejemplo, tengo un valor 10, por ejemplo, dividido para... Entonces, siempre vamos a provocar los desbordamientos, ¿no? Se va a provocar algún tipo de desbordamiento de datos dividido para esto. Ya. Y a veces los registros que estamos utilizando pues no alcanzan a almacenar este tipo de datos. Entonces, si hacemos uno sobre eso y multiplicamos cualquier valor, por más pequeño que sea, multiplicado por este número grande, entonces no vamos a desbordar datos o vamos a trabajar con muchos decimales. Eso es simplemente esta sería la explicación de por qué utilizo más la multiplicación en vez de la división, ¿no? En vez de poner dividido, porque la otra forma que podía haber hecho es, la voy a copiar, no hace falta, ¿no? La número 46 y la línea 47 son lo mismo. O sea, la otra forma que pudimos haberle hecho es dividido para MH por MH, ¿no? Esa es la otra forma que pudimos haber escrito la 47, perdón, la línea 46. Es lo mismo. Pero, bueno, como les decía, prefiero escribirlo a través de la multiplicación, mucho más cuando son valores tan pequeños como el paso de integración. Ya. Ya está la derivada. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, tenemos cuando es el primer cálculo, es la primera vez, decimos, bueno, es la primera vez, dile al controlador que ya estamos resolviendo el controlador, pero como no tenemos más variables para calcular las derivadas, calcula las derivadas cero. Ponle cero, ok. Ya tenemos las derivadas cero. En el siguiente salto, es decir, en el siguiente cálculo, tenemos valor del error, tenemos un valor del previo del error que es cero, tenemos este valor que nos envía el usuario. Acuérdense que estos valores previos los hemos cargado con cero, por eso podemos calcular la derivada y la derivada de segundo orden. Al inicio, quién sabe, nos salga cero otra vez, pero ya las podemos calcular porque estos valores nosotros los cargamos con cero y ya nos va a dar un valor en dependencia del error que mandemos nosotros de Simulink. Entonces, aquí ya calculamos la primera derivada del error y la segunda derivada del error. Entonces ya tenemos los valores
Listos. Las derivadas, perdón, listas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como esto es la primera iteración, ¿de acuerdo? Como esta es la primera iteración, ahora debo hacer que, vamos a esta línea, ¿no? Acuérdense que ET es del valor actual, ET es del anterior y ET es el dos veces atrás, ¿no? Dos tactos atrás. Ya. Ahora, avanzamos en el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cierto? Porque ya avancé en el tiempo, ¿no? Se convierte en ET. Se convierte en ET menos 1 y me faltaría un nuevo ET menos 2 que va a ser producto del cálculo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que voy a escribir en esta línea. Miren, esa conversión, ¿no? Que primero en una instancia tenía ET menos 1, ET menos 2. Ok. Pasó el tiempo, ahora este T menos 1 se convierte en ET, este ET menos 2 en ET menos 1 y me faltaría un ET menos 2. Eso es lo que vamos a escribir aquí con este ordenamiento, ¿no? Entonces tenemos M2 prev del error se convierte en M prev del error, es lo que decía, ¿no? Este ET menos 2 se convierte ahora en ET menos 1. Entonces, hasta ahí estaría, ¿no? Entonces, miren, en una siguiente iteración, este se convierte en ET y este se convierte en ET menos 1. Y tendríamos que calcular el otro del error. Y mprev, o también llamado en programación el ordenamiento de la burbuja. Ya, es lo que hice, ¿no? Miren, este se convirtió en ET y este ET menos 1, perdón, este ET menos 2 se convirtió en ET menos 1 y este ET menos 1 se convirtió en ET porque ya hicimos una nueva iteración. Entonces ya tenemos calculado el error. Y con este procedimiento que está aquí nos garantizamos el cálculo del error y el cálculo de las derivadas del error. ¿Ya? Hacemos break, chicos, y nos vemos en 10.
Ya, continuamos, chicos. Ahora calculemos el término B. Entonces, miren, si vemos nuestros apuntes, B va a ser igual K. Bueno, vamos a ver nuestro controlador. Tiene 28.69 es el valor de K. 28.69 por. Bueno, pongámoslo aquí en comentario cómo estaba, ¿no? Cómo se veía en la clase cuando pusimos el término B. B va a ser igual a un comentario. B va a ser igual a K por 2' del tiempo, ¿no? Más A por prima más B por E. Obviamente del tiempo, ¿no? Eso es lo que habíamos escrito la clase anterior. Entonces, K por la derivada, segunda derivada del error. Entonces escribimos deriv 2 del error más el A. Recuerden que ese A era igual a 3, ¿no? Entonces este es 3 por la derivada del error. Más el error. Más 2 por el error. 2 por el error. Ya. Entonces ese es el término B. En nuestro término B que vamos a utilizar para las variables de estado. ¿De acuerdo? Para eso calculamos estas derivadas del error porque acuérdense que el término B lo habíamos que era igual a esto. Lo habíamos incluido en las variables de estado de esta manera, ¿no? Con estos valores. Ya. Podríamos escribir un programa, por ejemplo, que reciba el valor del error, reciba el K, reciba el A y el B, y reciba también el polo, ¿no? Reciba el polo, bueno, pero si es que es de segundo orden. Ya. Controladores de orden superior, pues no sabría decirles si tenga sentido, tal vez hasta de cubo, pero un controlador de orden 6 va a estar un poco complicado encontrarlo, ¿no? Y la aplicación. O sea, sí hay, en aviación hay de esos, pero eh, como les digo, se puede siempre reducir el orden, ¿no? Se puede reducir siempre el orden. Ya. Bueno, ahí estaría el término B. Ahora sí vamos a escribir la ecuación del controlador en espacio de estados, ¿no? Escribimos acá. Bueno, algunos también le llaman variables de estado. Entonces, si vemos nuestra ecuación de las variables de estado, tenemos que x1 punto es igual a x2 punto y x2 punto es igual a v menos el polo. Entonces el polo nos dio el P, ¿no? El polo nos dio 7, ¿cuánto? 7.66 por eh, x2.
Ahí están las variables de estado. Ok. Ahora lo que hacemos es la integración. Yo voy a poner aquí el método de Euler. Entonces, integración. Método de Euler. Ya, entonces decimos que x1 va a ser igual ¿de acuerdo? Entonces empezamos. X1 inicial, ¿no es cierto? X1 inicial, integral, más MH, el paso de integración, por X1 dot, la ecuación de X1, ¿no? Por esta ecuación, por X1 dot. Entonces, bueno, si vemos el método de Euler, dice, ¿no es cierto? Pongámosle por acá un comentario, entonces le vamos a cambiar esto por esto. Entonces X va a ser igual a X inicial más H por F de X. Bueno, por F de X inicial, ¿no? Sería ahí. ¿Ok? En nuestro caso, F de X es esta ecuación, ¿no? Es esta ecuación de acá. Entonces sería X1 dot. Ese sería nuestro F de X. ¿Ok? Y X2 va a ser igual a X2 inicial más, ¿de acuerdo? MH por X2 dot. O sea, por esta ecuación, que sería F de X inicial, que sería esta de acá. Y si tuviésemos X3 va a ser igual a X3 inicial más MH por X. Ya. Aquí es donde tienen que tener en consideración el método de Runge-Kutta. Acuérdense que se calcula un K1, se calcula un K2, un K3, un K4. Luego se calcula un X que es igual a X inicial más H sobre 6, F y K1 por E, K1 más K2, K2 más 2K3 más K4. Pero bueno, ese sería el método de Runge-Kutta luego al que se debería utilizar y obviamente ese va a ser su tarea, la implementación del método de Runge-Kutta. Ya, entonces tenemos la ecuación del controlador en variables de estado. Acuérdense que esto sería x1 punto es igual a x2 punto, perdón, ahí está mal, ahí está bien. Acuérdense que x1 punto es igual a x2 y x2 punto va a ser igual a menos, a b menos 7.66 por x2. Estas serían las ecuaciones de estado del controlador. Ya. Ahora, luego integramos por el método que nos pidan. En este caso, por el método de Euler. Las integrales van a ser así, ¿no? X1 es igual a X1 inicial más el paso de integración por X1 dot. X1 dot es igual a X2. Luego, X2 va a ser igual a X2 inicial más el paso de integración por X2 dot, que en realidad X2 dot es igual a todo esto, ¿no? Podríamos también ponerlo esto como una función, la función de variables de estado del controlador y llamar esa función. Pero bueno, también le podemos hacerlo directamente aquí. ¿Sí? Y luego actualizamos las variables, ¿no? Entonces luego de hacer la integración, entonces hacemos una actualización. Actualización de variables. Otra vez la burbuja, ¿no? La muy famosa burbuja que nos dan en programación 1, creo que es en 2, ya. Entonces actualizamos. Decimos ya que el valor inicial para X2 ahora va a ser el X2 actual. Y el valor inicial para X1 va a ser el valor de X1. Entonces con eso nos aseguramos que se mantengan los valores mientras se realiza la integración de la ecuación diferencial. Ya.
Ahora, en las variables de estado tenemos un valor de salida. Acuérdense que cuando escribimos las variables de estado decíamos que U, la salida del controlador, es igual a X1. Entonces, claro, les ponemos U es igual a X1 y aquí ponemos un retorno, U. Ya, y ahí tendríamos ya nuestro controlador resuelto por el método de Euler. Ya. Entonces, chicos, esto es lo que les diferencia. Bueno, vamos a ver si nos diferencia, ¿no? Porque tenemos que pasar todavía las pruebas. Todavía no hemos hecho la prueba, a ver si pasa la prueba. Pero esto es lo que nos diferencia de los ingenieros de control. Y donde les diferencia más a ustedes es aquí. Entonces, cuando aquí en la tarea, en vez del método de Euler, resuelvan por el método de Runge-Kutta. ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos. Esto guardamos y nos vamos al modelo para realizar el sistema de control. Entonces, lo de siempre, ¿no? Esto lo guardo, voy para acá al controlador, copio el modelo de la parte de arriba. Command B. Ya. Eliminamos esto y esto de aquí. ¿De acuerdo? Esto de aquí también, fuera. Y ponemos una MATLAB function. Doble clic. Ya, entonces escribamos el código. Primero esta función. Este va a ser nuestro controlador. No puedo ponerle pedido porque no es un pedido, entonces ponemos controlador. Ya, y recibe un error. Este no nos sirve, entonces aquí vamos a hacer el code gen. Y aquí ponemos entonces, pongámosle x va a ser igual a 0. Lo mismo que hacemos con el pedido, ¿no? Esto no cambia. X es igual a code.cval, evaluar código C. Y entre comillas ponemos la función que queremos actualizar. Le habíamos puesto controlador. Controlador 2 update, ¿no? Bueno, las buenas costumbres para evitarnos errores, ¿no? Ya le ponemos controlador 2 update y coma enviamos el error. Como resultado vamos a decir que y va a ser igual a x. Ya, ahí estaría la función de el código C. Aquí me falta, no, coder cval. Ya, coder cval. Ya comencé a hablar. Y igual a C. Déjenme revisar aquí, todo está bien. Controlador, todo normal. Solo que el bloque se llama controlador. Ya, ahora nos toca cargar los archivos que generamos. Lo mismo de siempre, no vamos para acá. Algo que no probé, chicos, y voy a sacar esto un rato de aquí. Voy a poner un auxiliar temporal. Es que esto ya deberíamos llevarle a un espacio ya discreto para la integración. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Solver. En Solver seleccionamos el método de integración y el paso también de integración. Entonces, lo primero que podemos hacer es seleccionar aquí el Fixed Step. Y luego
la herramienta con la que vamos, ¿no? Bueno, el método, perdón, con el que vamos a integrar. Como les decía, para este tipo de plantas o de sistemas en donde vamos a utilizar la transformada S, un mejor resultado nos da el OD3, o este método de integración. Y le voy a fijar el sample time, le vamos a poner un 0.001. ¿De acuerdo? Ya, esa cantidad de puntos vamos a utilizar. Le pongo apply, ok. Y voy a ver si este paso de un modelo continuo a un método de integración de este modelo continuo, pero con un paso establecido de integración, cambia los valores. Entonces, vamos aquí, le damos play. No cambia, entonces se mantienen las características del controlador. Entonces ya podría empezar a la implementación en una herramienta o en un microcontrolador o en una herramienta indebida, ¿no? Entonces vamos para acá, lo pongo aquí, y ese sería el primer paso. Bueno, entonces ya probamos con uno de tres. Entonces ahora vamos a llamar las librerías del código C que acabamos de implementar. Entonces vamos a Simulation Target. Bueno, se mantiene el lenguaje C. Vamos a llamar al header, ¿no? Entonces llamamos a la cabecera. La cabecera es esta aquí, que se llama controlador 2H. Simplemente voy a copiar el nombre para no equivocarme al momento de declarar esto en las características. Este ya no me sirve. Y aquí ponemos un include. Y ponemos la cabecera que acabamos de hacer. Entonces, bueno, en source no vamos a hacer nada. Lo único que tendríamos que hacer es acá en initialize function. El único parámetro que recibe nuestra función que implementamos es el error, ¿no? Miren, perdón, es el step time. Entonces, lo que vamos a hacer es inicializar, declarar un doble step time y lo voy a poner igual a 0.000, bueno, 1. Algo que no volví a probar. Pongámosle cancel. Sí, pongámosle cancel. Ese código de ella. No probamos el sample time del bloque del step, ¿no? Entonces, bueno, debe ser el mismo. Pongámosle de una vez. Aquí, miren. No, aquí 0.001 es el mismo sample time que seteé en el método de resolución de las ecuaciones diferenciales. Y acá también, ¿no? Dos ceros y un 1. Y creo que se me fue un 0. Sí, se me fue un 0. Es dos ceros y un 1, que debe ser el mismo sample time que puse acá. Dos ceros y un 1. Sí, entonces deben estar iguales. Ya. Bueno, continuamos. Aquí declaramos, llamamos a la cabecera que escribimos. En la función para inicializar, declaramos el sample time. Ahora, este sample time, acuérdense que nosotros decíamos, bueno, le voy a dejar 0.01 otra vez. Decíamos que necesitamos resolver tres cosas, las derivadas, las integrales y en sí la misma ecuación del controlador. Y por eso es que necesitaba que este sample time sea 3 veces más rápido que el funcionamiento en sí de la planta. Ahora la planta está funcionando a este sample time. Entonces lo que necesito es que el controlador funcione al menos 3 veces más rápido de la respuesta de la planta o de la respuesta del sensor, que es del conversor que está leyendo al sensor, ¿no? Del conversor análogo digital. Pero bueno, lo voy a dejar al mismo simplemente para ejecutar y comparar resultados. Entonces, ya que tenemos el sample time, llamamos a la función que inicializa el controlador, que se llama así, controlador, control C, y aquí le ponemos control V. Quitamos la palabrita real.
Y con eso ya hemos inicializado el controlador. Ya. Lo otro que nos toca poner aquí es source file, en donde va el código C. Entonces, bueno, le copio para no tener problemas, que me diga no conozco ese archivo. Entonces aquí le ponemos .c. Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría. Le vamos a poner apply. Y ok. Este botón no me aparecía en las versiones anteriores. Déjenme ver. Ya que estoy ahí. Ya valió. Ya, entonces dice validar. Red. Ve. Sí, ya me dice, tienes algunos problemas. A ver. No, no tenía eso antes. Vamos a corregir esos. Miren, me dice que la variable started está escrita de un montón de varias formas, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos primero, started, correcto. Started, ¿de acuerdo? Y por acá, started, normal, por ahí estamos bien. Vamos otra vez a darle validate. Dice que todo normal por ahora. Vamos a ver si es así. Bueno, entonces le ponemos OK, ¿no? OK. Validado. Ahora vamos a ver si es que de verdad hace lo que le programé que haga. Run. Ya, cuando ustedes resuelven por A o B método, ¿qué pasó? Try reducing step size. Bueno, vamos a intentarlo. Ya me olvidé que le estaba diciendo. Bueno, vamos a tratar de reducir. No, vamos para acá. Perdón, ahí no es. Es aquí. Vamos a la OD3, a los parámetros. Y como les decía, el controlador necesita más tiempo para, debe ser más rápido para poder calcular las derivadas. Más rápido de lo que es en sí la planta, ¿no? De lo que reacciona la planta. Entonces, digamos que la planta se está leyendo 0.001, deberíamos nosotros entonces leer 3 veces más rápido. Por eso aquí le voy a poner 0.003. ¿De acuerdo? Veamos si eso me permite corregir el error. Si no, nos toca ver una forma de hacerlo más rápido, seguir reduciendo el sample time. No empezó ni un solo cálculo. Vamos a reducirle el sample, el step time.
Vamos a ver si se deja, ¿ya? Pongámosle otro cero. Y vamos a ver si es eso. Una derivada infinita. SAT. ¿Cuánto nos dio? Creo que era 40, ¿no? Pongamos entre 40 y menos 40. O sea que la primera derivada no se va a infinita por esas. Ya más reducido, no sé. Más no nos dejan. Ya, creo que es, chicos, déjenme ver, vean. Tengo un valor que no es un número. Eso significa que una parte del código estoy fallando en algo. Ya verán, x1 dot, x2 dot. Pero x1 y x2 no tienen valor. Entonces al inicio, veamos si esto no. Claro, al inicio ellos no tienen valor. Ven, en ninguna parte de este código le estoy dando un valor a x1 y x2. Sí, entonces le iniciamos en cero. Vamos a ver. Vamos a validar el código. Bueno, si está mal escrito, el mismo sistema nos va a dar error. Digo, nos va a dar la alerta. Ya, chicos, bueno, qué bueno que me salió ese error. Qué bueno que me salió ese error porque cosas así no sabemos si escribimos bien el código y no hay otra forma donde validarlo, ¿no? Ya, ahora algo no me está dando bien. Debe ser esos mismos valores que los dice cero. Por eso no está reaccionando el controlador. Pero quitémosle este también de acá. Y volvamos al step time que estaba utilizando y que probé al inicio, ¿no?
el código, le voy a poner aquí 01. Ya. Y puede ser, claro, no puedo, chicos, hacer X2. Bueno, otro error tengo ahí de código, pero qué bueno que me salió. Vamos para acá. Ya le ponemos a este aquí. ¿Dónde más tenemos que corregir el sample time? Ya, ¿por qué me salió 0? Porque cometí otro error de programación. A su profesor, la profesora de computación le va a poner 0 también. Porque miren, cada vez que entro aquí, anulo las variables de estado. No es eso, no es eso lo que tengo que hacer. Tengo unas variables iniciales, miren, que cuando inicio les pongo en 0, ¿cierto? Iniciamos, les ponemos en 0. Entonces, aquí lo que debo hacer no es poner x1 igual a x2, sino que x1 dot es igual a x2 inicial, pero ¿no? Ya. Y luego, miren, ya luego cuando se hace el primer cálculo, se hace este cambio de variable, ¿no? Ahora x inicial ya no es el que iniciamos en 0, ¿no es cierto? Sino es el nuevo calculado, el nuevo cálculo que se hizo por el método de Euler. Y esto se actualizan ahí las variables. Por eso fue que no, aquí no le cargué con 0 ni 1. Sí, aquí al inicio, sí. Ya. Pues vamos a ver. Súper, súper que hayan salido estos errores. Porque, o sea, si no le han hecho antes, chicos, esto, encontrar el error es una locura. Ya tenemos la respuesta. No es la que queremos, está más del 2.5, más del 1, perdón. Miren el final value. 0.01. Aquí vemos. Ya. Pero eso nosotros ya sabemos en dónde se debe cambiar, ¿no? Eso se debe cambiar el sample time, se debe ir ajustando. ¿Qué más puede pasar? Miren, a veces si dejamos estas estrategias de control y estos métodos numéricos, y si eso vamos a meter a un controlador, lo que nos va a pasar es que ese 5, no sé, eso significa algo estoy integrando mal, ¿no? Eso significa que alguna integral por ahí está mal, me equivoqué en algún signo en el controlador, eso ya hay que ir a revisar todo otra vez el código, ya lo vamos a revisar, eso tiene que salir igual. Lo que quería explicarles es que en estas estrategias de control, por efecto mismo de las derivadas, los cálculos de la derivada cuando son muy chiquitos, es decir, hago e menos e anterior dividido para el error, ¿no? Supongamos que el error es 0 y el valor anterior del error es 0.01 y tengo dividido eso para 0.0001, que es el sample time. Entonces esos valores se hacen grandes, enormemente grandes, y multiplicado por los coeficientes del controlador, todavía más, y eso significa la energía que debo consumir. Y a veces, supongamos que yo tengo la fuente necesaria de energía, es decir, que digamos que tengo una fuente de 60 DC y este es un motor, por decir algo, de segundo orden, ¿ok? Y, pero este no puede recibir más de 30 a 40 voltios. Por proteger eso ponemos aquí un saturador, ¿de acuerdo? Por proteger al... Puede ser que cuando nosotros hicimos el control, dice, mira, si se consume 30, menos de 30, el motor es de 30 DC, no lo vamos a quemar normalmente con esta estrategia de control, de acuerdo. Pero puede pasar que al momento de llevar al método numérico, por cálculo de las derivadas, esto se dispare y tengamos que aquí proteger al actuador. Entonces le ponemos un menos 30 y aquí 0, ¿no? Porque quién sabe, no tenemos fuente negativa o no le podemos dar un valor negativo y arrancamos. Esto simplemente, esta saturación serviría para protegernos de esas derivadas que pueden provocar valores infinitos y causarnos un problema. Ya. El siguiente punto que tenemos que ver es que, primero, que no controla nada. Puede ser que yo me haya equivocado con los coeficientes del controlador. Eso hay que revisar. Ya lo vamos a revisar. Entonces, porque me está dando cualquier otro valor, ¿no? Entonces, lo más seguro es que algún coeficiente
del controlador lo escribí mal. Ya, esta técnica de eliminación de polos y ceros, como yo lo puse ahí, no es muy buena. Más bien, no es nada bueno. O sea, sirve para pasar los cursos de control, sirve para hacer incluso una estrategia de control, pero para validar muchas veces y pasar las pruebas SAI, PILE y la generación de código no va a cambiar. Entonces, bueno, con Euler también debe salirnos el mismo valor que sacábamos con Runge, que sacaríamos con Runge-Kutta. Déjenme ver mi cuadernito, a ver si variables de estado están bien. Lo que escribimos, ¿no? No sé si algo escribí mal por ahí. Vamos a ver acá. CAM. Este acá es 28.69 por la segunda derivada del error más 3 por la derivada del error más 2 por el error. Esto está bien. Ya, x1 es igual a x2. Eso es lo que decíamos. X1 punto igual a x2. X2 punto es igual a esto menos el polo por x2. Ya, por eso está bien. X1 es igual a x inicial más MH por x1 dot, x2. X2 es igual a x2 inicial más MH por este x2 dot, por este de aquí. X2 inicial igual a x1. Por ahí está bien. Solo es disminuir el tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver todos por ahí algún signo que haya fallado. Una derivada, la U. B, X1, X1, X2, dot. Empezamos, si empezamos, derivada 1, 0, derivada 2, 0. Ya, derivada es igual al error menos el valor del error por 1, ya, está bien. Derivada 2 es igual al error menos 2 por m preview. Ya, esto está bien. Más 2 por m preview está del error más la segunda derivada, digo el segundo tacto, ya, que multiplica este por este, dos veces. Eso está bien. M2 previo es el valor anterior y M previo es igual al del error cargado, ya. Con eso calculamos el valor de V. Esto está bien, esto es ya. Ahora decimos esto es X1, X2 es igual a X2 inicial. Y X2 inicial es igual al valor de B, que lo tenemos por acá. Menos esto por... Ya. Y luego decimos que X1 es igual a X1 más MH X1 dot. Y X2, de acuerdo. Actualizamos, X2 es igual a esto, X1 es igual a esto. U es igual a X1 y esto está bien.
Ujú, ujú. Los dos tactos los ponemos en cero. Y las condiciones iniciales también las ponemos en cero. X1 inicial, X2 inicial. Está en cero. Vamos a ver si le cambiamos el sample time ahora en el controlador. Chat, ¿alguien me quiere decir algo? Chat, la línea 13, en la línea 13 afecta el punto y coma 13 acá arriba, ¿no? Ah, gracias. Puede ser, vamos a ver. Y qué raro que no me salió ese error en el compilador. Sí, Giovanni, gracias. No lo estaba entendiendo a eso. Ya, comparemos los dos, ¿no? Pongamos uno para comparar. Ya, como le puse la saturación en cero, ¿de acuerdo? Por eso no se hizo el control como debe ser, ¿no? Entonces le ponemos aquí y comparamos los dos. Si vieron, o sea, si aquí fallamos algo, como bien lo notó Giovanni, o sea, es una cosita que a veces pasa el error, pero no nos indica. No sé, Giovanni, a ti te mostró en el compilador el error. Sí, hay cosas, como les digo, hay cosas que no te muestran y si no estamos pilas. Gracias, Giovanni. Mira, ese es un error que muy difícil de encontrarlo, ¿no? Si no estás atento, entonces es muy complicado de localizarlo. Ya, entonces miren, la línea amarilla es lo que es, perdón, es lo que debió ser el modelo en S y la línea azul es lo que es. A mí me gusta más la línea azul. Miren, está un poquito más abajo, tenemos sobrepeso, un sobrepaso disminuido. Lo que sí es que tenemos un armónico mayor. Al fin y al cabo llegamos al TS que queremos y en el túnel que debería estar. Pero claro, estas ya son ¿cómo se llaman? Las características en sí de la estrategia, ¿no? Bueno, vamos a ver si en el código, ¿qué pasa si le aumentamos un poco más? Vamos acá donde dice Simulation Target. Le habíamos puesto en la función para inicializar eh, 3 veces más rápido. ¿Qué tal si le ponemos una sola vez? ¿No? Una sola vez le pongo play, ¿ok? Entonces, miren, ahí no alcanza a resolver las ecuaciones. El método que estamos utilizando de Euler no alcanza a resolver las ecuaciones diferenciales y por eso nos dan esos resultados. Entonces, necesitamos necesariamente que nuestro controlador trabaje al menos 3 veces más rápido de lo que debería trabajar de la respuesta de la planta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago acá es, vamos a donde decía Simulation Target, y le hago 3 veces más rápido. Si quieren, hasta le podrían hacer 10 veces más rápido, ¿no? Entonces vamos a Simulation Target, vamos a hacerle 10 veces más rápido para ver los efectos del sample time, de la velocidad de funcionamiento del controlador. Ojo que este código va a ir en el controlador. Ven, ¿no? Entonces, en cambio ahí lo que tenemos es una respuesta más rápida de lo que, mucho más rápida de lo que tendríamos en la planta.
y en cambio aquí ya falla nuestra planta, el modelo matemático, ¿no? El modelo matemático recibe otros valores de los que debería recibir el controlador. Eh, ya, entonces, ¿cuáles son las operaciones que debemos realizar? Uno, el cálculo de las derivadas, las que debemos llevar siempre en mente, ¿no? Uno, debemos calcular derivadas. Luego, integrar. Depende del método de integración. Ahorita estamos utilizando el de Euler, entonces por eso bastaría que nosotros lo pongamos aquí a un sample time de 3 veces más rápido, porque las derivadas, el método de integración y en sí el cálculo del controlador. Entonces siempre metámonos ese 3 en la cabeza, ¿no? Entonces sería 1 dividido para 0.3333, lo voy a poner así, no sé si eso me permita, o solo 0.33, déjenme ver. Ya. Hay chicos, como les decía, tesis enteras tratando de determinar cuál debería ser el sample time. Miren, entonces cuando le puse, en el otro caso le puse un 3, ¿no? Aquí ya le hice más aproximado al 3 veces, ¿no? O sea, 0.003333333. Ya. Entonces, son las tres operaciones que siempre las deben considerar. Y es lo que se gasta el sistema en realizar los cálculos. ¿En dónde más se gasta? ¿No? En derivar, integrar y el cálculo en sí del controlador. Y esto sería la respuesta que tiene el sistema. Entonces, pasamos del SILE y ya la siguiente sería realizar el PILE. Bueno, el PILE no es más que cambiar esto por bloques de eh, comunicación serial, bajar el código al Arduino, recibir el código del Arduino y comparar, ¿no? Entonces tendríamos aquí ya las tres pruebas realizadas y así es como se validaría un controlador. Ahora, que no nos dé miedo la forma de este controlador o que sí, no nos dé miedo la forma de este controlador. Lo que hay que hacer es escribirlo en variables de estado y luego cambiar aquí. O sea, ¿dónde tendríamos que cambiar el controlador? Supongamos que es de orden 3, aquí 3. Escribir las derivadas. Ahora, acuérdense que cualquier función se puede aproximar por la serie de Taylor a una aproximación de las derivadas. Y esas derivadas, pues, a veces las de orden 3, 4, 5, de orden mayores a las de 2, tienden a ser cero, ¿no? Se logran despreciar. Entonces, esa es la otra concepción que digo, ¿no? Es decir, miren, primero tratemos de que la planta, bueno, si ya en la planta no se puede reducir más de segundo orden, eh, si es de tercer orden, pues tratemos de reducirla a segundo orden. Si no se puede, entonces ya tendríamos un controlador de tercer orden por la técnica de eliminación de ceros, ¿de acuerdo? Por la técnica de eliminación de polos. Si lo logramos hacer así, entonces lo que haríamos es tener un controlador con una derivada de orden tercer orden. Pero muchas veces esa derivada de tercer orden tiende a ser cero, al menos si tenemos un sample time bastante chiquito, esa derivada tiende a ser cero. Entonces tal vez ese término S al cubo, esa derivada de orden 3 no se deba calcular o simplemente poner aquí esa derivada de orden 3 aquí igual a cero, no considerarla, ¿no? Aquí la derivada de orden 3, deriv 3, ponerla igual a cero, porque cuando tenemos un sample tan bien chiquito, esa derivada tiende a ser cero. Ya. Ok, en ese caso, pues ya nos quedaría una derivada del error de segundo orden. El problema con el orden de la planta es que va a crecer el orden de la derivada del error. Ok, ese sería el problema. ¿Por qué? Luego, la ganancia y los polos del controlador van a estar representados en las variables de estado, en la ecuación del controlador en espacio de estados. Bien, entonces aquí estaría, miren, la ecuación del controlador en espacio de estados. Como les decía, la mayor carga se llevaría esta parte de aquí tratando de calcular las derivadas y tratando de calcular resolver el método de Euler para la integración. Ya, entonces tenemos la mayor carga aquí, tenemos la mayor carga acá y tendremos una carga así generando así la estrategia de control. Ya, ¿alguna pregunta?
Ya chicos, entonces ya les pongo la tarea, como les digo, y también para el tema de complexivo, lo que se pregunta aquí es cambiar esto, perdón, cambiar esto por Euler, ¿no? Es decir, cambiar esto, tal vez hay alguna derivada. Nicolás, déjame ver tu error. Uy, C2. A ver, déjame ver la función MATLAB. Ya, mira, línea 15 quita el punto y coma. Ya, y bájate más. Debes tener lo mismo en el update. No, eso está bien. Ya prueba. A ver. Ujú, volvamos acá al código C. Sube, sube. Vamos más para arriba. Bien, step time. Ya tú también tienes ese punto y coma en la línea 13. Ponle por una coma. Ajá. Ya. Donde dice, mira, las integrales deben ser cero. Tampoco tienes, deben ser comentarios, ¿no? En la línea 27. Entonces ahí ponle un asterisco entre el slash y la L. Ponle ahí un asterisco. Eso. Ya, ¿qué más? Ábrele abre el OD3 acá abajo en tu modelo de Simulink. Ya, vamos de eso ahí. Bájate un poquito más. Bájate, bájate. No, no, en tu menú. Acá a la derecha, déjala en Simulation Target, la barra de la derecha. A la derecha, ajá, bájale un poquito más. Ah, mira tú, este no tiene para validar. Bueno, nos toca revisar. Vamos al código otra vez. Bueno, por ahí parece estar todo bien. Vamos a ver ahí ya. Real 2 update. Por ahí todo normal. Por ahí creo que está todo normal. Las derivadas también todo normal. Esas derivadas también.
Ya. Ya, dale otra vez, a ver qué nos dice. Otra vez. Vamos más arriba, vamos más arriba. Muéstrame desde el inicio. El error. Súbete, súbete. Ya. Sabes que a veces ese police pay sabe dar problemas. Déjame seguir leyendo, bájate un poquito más. Ya les voy a subir el código, chicos, para que le revisen y le comparen mejor, ¿no? Sí, porque va a estar una locura ahí. Sí, Inge, por aquí me dice, a ver, esto no está definida, supuestamente aquí. Claro, pero le copiaste tal cual. Ajá, Está normal. Eh, en el code, vuélveme a mostrar los parámetros del Simulink. Tengo de 3 acá abajo. Eso. Déjame ver. Simulation target. El initialization function. Y abajo el source files. Ahí está todo normal. Controlador update. No te va a pasar el código porque no le caché dónde está. Ya le subo, ¿no? Junto con la grabación. ya. Además, dice línea 13. Casi al último. Espera, por ahí nos está diciendo Oscar. Casi al último, creo. No, siento, sí. Ah, sí está bien. Ya, Oscar, gracias. Bueno, ya les paso entonces el código para los que no les salió. Chicos, que tengan una buena noche, que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Ustedes, gracias, chicos. Hasta Gracias. mañana, Inge. Hasta mañana, hasta mañana.